Shalom, amados hermanos. Hoy vamos a explicar lo que es caer de la gracia. Se ha estado hablando mucho en las congregaciones cristianas acerca de lo que es caer de la gracia, y mayormente se habla esto desde el temor, desde el pánico que se ha generado al interior de los corazones de los pastores por la alta influencia del mesianismo y de los movimientos de raíces hebreas que están poniendo en entredicho y haciendo una gran auditoría de estas doctrinas pentecostales, que ya rayan desde hace muchos años con lo antibíblico. Entonces todos los pastores cristianos están arremetiendo contra las raíces hebreas, haciéndole creer a sus feligreses, que todos aquellos que guardan el Shabbat están bajo la ley y han caído de la gracia, que todos aquellos que quieren observar la ley han caído de la gracia, y están haciéndole creer al pueblo prácticamente que los movimientos judíos y judíos mesiánicos son prácticamente una plaga. En el video de No Comas Cuento, que está en mi canal, expliqué esto detalladamente. Ahora vamos a ver qué es caer de la gracia según la Escritura. Porque para los pastores caer de la gracia es simplemente hacerte mesiánico o hacerte de raíces hebreas. Para ello eso es caer de la gracia. O caer de la gracia es simplemente guardar el Shabbat. Aseveraciones verdaderamente ridículas que están envueltas e impregnadas del miedo y por supuesto del pánico que están generando estos movimientos, pues cientos y cientos de miles de personas están abandonando las doctrinas pentecostales y cristianas y están empezando a guardar la Torá, no para justificación, sino porque la Torá no ha quedado abolida tal como nos lo enseñaron durante años. Vamos a ver qué es caer de la gracia. Amados hermanos, ¿qué es caer de la gracia desde la perspectiva bíblica? No desde la boca mentirosa de algunos pocos que por el miedo y el engaño, el miedo a perder su dinero y su diezmo, están generando al interior y al corazón de los creyentes. Vamos a ver qué es caer de la gracia. Una de las formas de caer de la gracia es negar que la salvación viene de Yeshua. Negar que la salvación viene de Yeshua. Ojo, los movimientos de raíces hebreas no negamos que la salvación viene de Yeshua. Yo creo que Yeshua es mi Salvador. Entonces te voy a enseñar y les voy a enseñar cómo se cae de la gracia, porque dentro de sus iglesias cristianas, aún bajo la gracia, muchos de ustedes están fuera de la gracia, porque ustedes no obedecen lo que su maestro Yeshua les dice en la escritura y creen que se van a quedar impunes. Negar la salvación que viene por medio de Yeshua es motivo de caer de la gracia. Gálatas capítulo 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo creo que la salvación viene por la ley, estoy negando la gracia. Está clarísimo que hay un Salvador que se llama Yeshua, Jesucristo. Entonces la salvación viene por Yeshua. Yo no tengo ningún problema con eso, ni yo, ni los movimientos de raíces hebreas, ni los mesiánicos. Esas calumnias se las inventan ustedes al interior de sus iglesias pentecostales. Nosotros creemos que Yeshua es el Salvador. Entonces, cuando una persona niega la gracia y cree que va a ser justificado por la ley, pues entonces ha caído de la gracia. Yo confieso y creo que soy salvo por Yeshua y por la fe en Yeshua. Pero escúchame, eso no significa que tienes que de allí en adelante seguir siendo un desobediente. Y si quieres ser obediente, tienes que ser obediente a algo. Y allí entran los mandamientos y la ley de Dios. No para salvación, ni para buscar justificación, sino por obediencia y por amor. Mira lo que dice Romanos 3:30. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cómo los justificará? Por la fe. Y mire lo que dice el verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Voy a volverlo a decir. Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera,
por la fe confirmamos la ley. Entonces aquí te está dando una lección, haciendo una exégesis correcta de este texto, nos está diciendo que somos salvos por la fe en Yeshua HaMashiach. Pero eso no quiere decir que la ley quedó abolida. Lo dice Rab Shaul en Romanos capítulo 3, versículo 30 y 31. Somos justificados por la fe, pero eso no anula la ley. No anula la ley. Entonces, cuando una persona cae de la gracia es cuando piensa que puede alcanzar salvación solamente por méritos propios. No, nosotros no alcanzamos salvación por méritos propios. La salvación viene por el mérito, por los méritos de Yeshua en el madero. Pero a partir de allí nosotros tenemos que empezar a ser como Yeshua, porque Ezequiel capítulo 36, verso 27 nos dice que su espíritu nos fue dado para que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos y en sus ordenanzas. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El espíritu no te fue dado para que te dé ataques epilépticos en la iglesia. El espíritu no te fue dado para que hables lenguas y tonterías por la boca, ni para que profetices mentiras o profetices de tu corazón, o lenguas inventadas, copiadas. El espíritu te fue dado para que tú andes en los mandamientos de tu Salvador, de que el que te salvó gratuitamente. Para eso te fue dado el Espíritu Santo. Entonces te estoy aclarando lo que es caer de la gracia. Otra forma de caer de la gracia es enseñar doctrinas de hombres. Entonces, escúchenme esto, pastores, porque si ustedes enseñan cosas que son antibíblicas, van a caer de la gracia. Eso no te lo esperabas. Usted se lo esperaba que los únicos que caen de la gracia es lo que tú dices. El pastor dice que los que están guardando el Shabbat cayeron de la gracia. ¿Y tú piensas que te vas a salvar? Cuando la Escritura me dice que cuando tú vas contra el mandamiento de Dios, has caído también de la gracia. Cuando tú vas contra la Escritura, también estás fuera de la gracia. Cuando tú enseñas doctrinas de hombre, también estás fuera de la gracia. Te lo voy a demostrar con la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Gálatas capítulo 1, verso 6, mira lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Ojo, el evangelio de Cristo. En el evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17, dice, yo no he venido a abolir la ley. Ahora, si quieres tú cambiarlo, cámbialo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:17 dijo que Él no venía a abolir la ley y que cualquiera que cumpla los mandamientos y los enseñe será llamado grande. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos, por mínimo que sea, y enseñe así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el que cae de la gracia? ¿El que cumple los mandamientos o el que los viola? ¿El que quiere ser obediente o el que enseña la desobediencia? Porque si yo enseño Shabbat, yo quiero que la gente sea obediente, pero si tú enseñas a violar el Shabbat, tú estás enseñando desobediencia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y les maquillas
Tu doctrina católica diciéndoles que los que guardan el Shabbat se quieren ir a la ley. Eres un calumniador y eres un estafador. Eso es antibíblico. Algún día te pasarán facturas por torcer las sanas palabras del Señor, porque Jesús, Yeshua, dijo, no he venido a abolir la ley. Entonces, cuando tú tuerces las escrituras, estás también fuera de la gracia. Eso se llama apostasía. La apostasía es una forma de caer de la gracia. ¿Tú crees, pastor apóstata, que si tú vas contra la ley de Dios, no estás cayendo de la gracia? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Tú crees que te estás cimentando en la gracia solamente porque hablas de la gracia, pura gracia, y que solamente hablas Cristo, Cristo, bla, 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 bla? Cuando tú no predicas correctamente la enseñanza de Yeshua, cuando tú no predicas lo que los apóstoles y los profetas enseñaron, tú eres un apóstata. Y el apóstata es alguien que ha caído del fundamento, que ha caído de la gracia. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Una forma de caer de la gracia es ser un apóstata. Buenas nuevas de salvación, evangelium, pero aquí la palabra está en plural en el griego. Buenas nuevas, no buena nueva. La buena nueva es salvación, no hay buenas. Entonces, ¿cuáles son las buenas? En plural. Primero, que Yeshua pagó por nuestros pecados. Salvación, 1. Él resucitó. 2. Él nos dio el Espíritu, el Ruach. 3. Pero también Él nos santifica con su palabra. Y esa es la que se les olvida. Ustedes se quedan con la primera buena nueva. No es buena, es buenas. No es buena nueva de salvación, es buenas nuevas de salvación en plural. La salvación, la resurrección de nuestro Mesías, la impartición del Espíritu de Dios para con nosotros, pero también viene la santificación porque el Espíritu en nosotros nos da poder para guardar sus mandamientos. ¿O crees que solamente te da poder para echar fuera demonios? Mira qué ridículo. Tienes poder para echar fuera demonios, pero no tienes poder para guardar los mandamientos y la ley de Dios. Qué curioso, ¿no? Ojo, los primeros en caer de la gracia son los apóstatas, esos de la falsa gracia, del falso mover, de la doctrina de la prosperidad, esos que se la pasan haciendo cosas extrañas, haciéndole a la gente que practique cosas que no están en la escritura. Ellos están cayendo de la gracia y están haciendo que las ovejas que están bajo su autoridad caigan de la gracia también. La doctrina de la prosperidad, el falso mover del espíritu, prácticas y cosas antibíblicas, herejías entre los jóvenes y desobedecer deliberadamente los mandamientos del Altísimo. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Advertencia contra pecar deliberadamente. Hebreos 10:26. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? ¿Los que insultan al Espíritu Santo que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Si pecamos deliberadamente, escuche esto, si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Y qué es pecar? ¿Qué es pecar deliberadamente? ¿Qué es pecar deliberadamente? Te lo voy a enseñar, amado hermano cristiano evangélico.
pecar primeramente, según Primera de Juan capítulo 3 verso 4, pecar es transgredir la ley. Una cosa es lo que tú interpretes como pecado y otra cosa es lo que la Escritura diga que es pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice: pecado es transgresión de la ley. Mientras exista el pecado, existe la ley de Dios. Entonces, si nosotros pecamos deliberadamente, eso quiere decir que transgredimos la ley deliberadamente. Si nosotros transgredimos la ley voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el sacrificio de Yeshua, de Cristo, es por la violación a la ley. El sacrificio de Cristo es por tu violación a la ley. Entonces, si tú violas la ley después de que Cristo murió por tus pecados, tú estarás en juicio delante de Dios. Voy a volverlo a repetir. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira lo que dice aquí, qué lindo. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hicieras afrenta al Espíritu de gracia? ¿Acaso solamente tú crees que recibirá castigo el que viole el pacto, supuestamente el que viole el pacto de la ley? ¿Y qué pasa con los que violan el pacto de la gracia? El pacto de la gracia también se viola. ¿Y sabes cuándo se viola el pacto de la gracia? Cuando pecas deliberadamente. Cuando pecas es cuando transgredes la ley de Dios deliberadamente. Porque Cristo murió por tus pecados. ¿Sabes para qué? Para que la ley de Elohim estuviera en tu corazón. La ley de Yahweh pasó de piedras a estar en tu corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces no quedó abolida, quedó más cerca, ahora está dentro de ti, y el Espíritu te da el poder para que la cumpla. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quiénes son los que están cayendo de la gracia? ¿Los que enseñan la obediencia o los que te enseñan esa falsa doctrina de desobediencia? Entonces vamos a recapitular. 1. ¿Quiénes son los que verdaderamente están cayendo de la gracia? Los que niegan que la salvación viene por Yeshua. Nosotros los de raíces hebreas confesamos que Yeshua es nuestro Salvador y creemos que somos salvos por fe. Pero nosotros respetamos lo que dice Romanos 3:30, no creemos que la ley está abolida. Respetamos las palabras de Yeshua en Mateo 5:17, Él no vino a abolir la ley. Los que enseñan doctrinas de hombres, mandamientos de hombres y hacen que en tu iglesia cumplas cosas de hombres, ellos están cayendo de la gracia y te están haciendo a ti caer de la gracia. Porque están poniendo los mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Yeshua descalificó estas prácticas que tenían los escribas y los fariseos. Enseñar doctrinas apóstatas, los del falso mover, los de esa falsa unción, esas cosas horribles, esas atrocidades, esas payasadas que se ven en las iglesias, esos son los que están fuera de la gracia. Ya veremos en el tiempo en que Yeshua viene a ver quiénes son los que van a ser hallados justos delante de él. ¿Quiénes son los que están cayendo de la gracia? Los que te llevan a ti a la obediencia. Pero si Ezequiel capítulo 36 verso 27 me dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que te fue dado a ti, ese Espíritu te lleva a cumplir los mandamientos de Elohim, preceptos y leyes. Pero a ti te han vendido la moto de que el Espíritu de Dios te lleva a sacudirte como un epiléptico, a que te rompas la boca con los asientos, que el Espíritu de Dios te lleva a que haya un desorden, una vulgaridad, un desastre, una payasería dentro de las iglesias. Ese es el Espíritu Santo, para eso vino. Y tú dices que tú no caes de la gracia. En las iglesias que están llenas de fornicación, llenas de adulterio, y esas son las que están en la gracia y que se van a mantener en la gracia, porque Hebreos capítulo 10 verso 26 me dice que si pecas deliberadamente, estás violando el pacto de la gracia y estás en problemas con la justicia divina.
Así que hazte la pregunta, ¿quiénes son los que están en problemas en la gracia? ¿Quiénes son los que están saliéndose de la gracia? Los que te guían a la obediencia, los que te están diciendo hay que guardar el Shabbat, no para que estés bajo la ley, porque tienes que obedecer a Dios. O los que te están diciendo desobedece a Dios. Los que están poniendo la palabra del hombre en lugar de la palabra del gran Shaddai, del Elohim vivo de Israel. ¿Quiénes son los que están fuera de la gracia? ¿Quiénes son los que están cayendo de la gracia? Estos que te hacen a ti que obedezca los mandamientos del Vaticano son los que están cayendo de la gracia. Los de las doctrinas apóstatas, doctrina de prosperidad. Pero ¿de cuándo acá los que quieren obedecer a Dios son los que están fuera de la gracia? Así que yo te dejo este razonamiento, amado hermano. En Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, porque por la fe Abraham, porque por la fe Moisés, porque por la fe Josué, porque por la fe Sansón, Rahab la ramera, Jefté, Barak, Gedeón, por la fe, Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Y yo quiero que medites en esto y con esto te voy a dejar meditando solamente. ¿Por qué los héroes de la fe son del Antiguo Testamento? ¿Por qué los héroes de la fe en el Nuevo Testamento te hablan de los héroes de la fe? Son los que estaban bajo la ley.